Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 30, en busca de un arte popular argentino. Bueno, este tema ya lo toqué en varios documentos, el tema de costumbres, la serie Costumbres Argentinas, ya la presenté. Tiene varias subseries, como bueno, la historia argentina, el rock nacional, fútbol, el hincha de fútbol, que bueno, es como una especie de subserie de la subserie, ¿no? De fútbol. Muchas de estas series ya eran series y yo las agrupo. La de tango, la de íconos, gauchos, vacas argentinas, que estaba junta con la de gauchos. Digamos, gauchos en el sentido de una especie de figura mítica, ¿no? Del gaucho, pero en realidad, más que gaucho, yo lo que hice es como una especie de vaquero argentino, será el recero, ¿no? No era el gaucho en realidad no es un vaquero, sino que es una especie de bandido o de figura mitológica entre dos naciones, ¿no? Entre una nación originaria y bueno, y lo que era el virreinato del Río de la Plata, y que después fue Argentina o no, después fue Provincias Unidas del Sur y después Argentina. Pero bueno, yo lo medio como que instintivamente yo hago un gaucho vaquero, por eso hago las vacas, que son las caricaturas, la vaca argentina, y después lo separo, porque justamente el gaucho no era un vaquero, no es como no es el cowboy norteamericano, no es un vaquero, sino que todo lo contrario, no tiene hacienda y no tiene casa y es una especie de persona que está también al margen de la ley, serían como los bandidos, serían el gaucho. Eh, También es una figura mitológica en el sentido de que no, cuántas realmente personas gauchos en ese sentido existieron, sino que eh, era también un mestizo, estaba entre los dos lados, estaban los dos bandos, también eran eh, la clase baja que era obligada a entrar a los ejércitos, eh, era el que justamente se iba, ¿no? No me sale ahora la palabra, se escapaba justamente de ser del ejército y entonces entraba a estar fuera de la ley, y ahí aparecía también el gaucho que se escapaba hacia los márgenes del país y bueno, iba hacia las naciones originarias, ¿no? Y en ese momento existían, ahora después fueron diezmadas, ¿no? Pero eran grandes territorios que no estaban dominados para nada eh, ni por el virreinato, ni después por las provincias cuando estaban ya independizadas, no estaban para nada, había territorios enormes que no estaban dominados para nada. Justamente después hubo toda una historia sobre eso, ¿no? Después, bueno, el Carnaval, que también es una de las primeras series. Y bueno, y estas series nacen, yo creo que justamente son las series más conceptuales. Yo en el anterior documento hablo del arte conceptual, que el arte conceptual sería como, hoy en día es un poco el canon, ¿no? Es lo que rige todas las demás estilos, ¿no? Un poco que fagocitó a los estilos y los hizo herramientas, un poco de... Todo se ve como arte conceptual, todo tiene una mirada de arte conceptual, aún eh, cualquier, digamos, desde la pintura más experimental hasta la pintura, lo que sea, todo se explica siempre, aunque aún los que están en contra del arte conceptual, en algún momento toman las leyes del arte conceptual, el canon del arte conceptual actual para defenderse, aunque lo hace, aunque sean a veces hasta los contrarios, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, muchas de las escuelas clasicistas de hoy en día se sostienen también bajo la libertad del arte conceptual.
Si no sería abiertamente anacrónica, pero el arte conceptual da tanta libertad, ¿no? Que bueno, un poco lo que dije, eso sería un poco el resumen del anterior documento, ¿no? Que esa libertad absoluta del arte conceptual, de separarse del objeto artístico y de esa forma también separarse de una forma de hacer arte, y solamente vale el discurso, lo narrativo, hace que, bueno, que todo pueda, que digamos que en los malos momentos de cada uno de estos estilos contemporáneos, que son un montón de estilos a la vez, que en este momento están sucediendo, algunos en algún momento se defienden bajo la ley del arte conceptual, aunque parezca que no, porque es un contrasentido, pero yo creo que está, por ejemplo, volviendo al ejemplo estas escuelas de clasicistas muy académicas, hiperacadémicas, como que rescatan una academia premoderna, tienen frente digamos, a- a que le digan anacrónicas, la libertad que da el arte conceptual las vuelve posibles, porque todo es posible, como todo es posible, si es posible poner un objeto y pegarlo en la pared de una galería o ponerla en una tarima de escultura, un objeto industrial o un objeto, una fruta o lo que sea, también es posible hacer un arte hiperacadémico, ¿por qué no? También. O sea, ¿por qué no estaría mal? Si en realidad el arte conceptual no exige la experimentación, porque de hecho eh, tomar un objeto y convertirlo en un discurso artístico es algo que hace 100 años que se está haciendo. O sea, ya no es experimentación tampoco. Aunque para muchos públicos sea algo que sigue eh, despertando interés o, o sorpresa, aunque yo creo que la sorpresa quizás es cuando se vende eso. No tanto que eso esté ya a esta altura en un museo, ya no sorprende tanto, o en una galería de arte, sino cuando se vende. Que tenga mercado, igual tiene una explicación, no voy a hablar ahora de por qué eso tiene mercado, porque en realidad lo que tiene mercado es la escritura de esa idea de un artista consagrado. O sea, lo que se vende es eso, en definitiva es una escritura, y sabemos que las escrituras valen de cualquier cosa, o sea, de lo que sea, si algo escrito, un contrato, todo tiene un valor económico, y quizás hasta tenga un valor económico más estable esa escritura que un objeto que muchas veces no tiene problemas, que un objeto artístico, una pintura, una escultura, que a veces están hechas de una forma que no es muy conservable. Quizás ese documento sí sea muy conservable, muchísimo más, pues es un documento firmado, que se puede aparte renovar, aunque el papel del documento esté amarillo dentro de no sé cuántos años, o ya no se puede renovar, se puede hacer otra escritura renovando ese documento con un papel nuevo, o hacerla digital, o lo que sea. Eh, bueno, voy a hablar entonces vamos al tema de hoy, del arte, de buscar un arte pop argentino, ¿no? Yo creo que en realidad todos los artistas que nosotros vemos de la historia argentina, todos tocan, o directamente o en forma indirecta, esa búsqueda. No es tampoco una cosa nueva, pero digamos, quizás en el momento que yo salgo de la facultad, en los 90, mediados de los 90, sí, digamos que el ambiente, la escena artística argentina no buscaba eso. Que es una escena artística que en general no está, aún hoy en día no está condicionada por un mercado, sino que es una escena artística argentina que muchos países latinoamericanos tienen, donde es más digamos, de museos, de galerías. Hay galerías comerciales, pero las que quizás no son tan influyentes por la venta, ni por la compra, ni por el poder económico de compra, sino que quizás lo más influyente son los museos, también las facultades de arte,
O sea, ese es el ambiente artístico real. Y dentro de ese ambiente artístico no se veía para nada bien temas argentinos. En ese momento, aunque hay un montón de antecedentes de temas argentinos, o sea, de muchísimos artistas que hicieron paisajes argentinos, intentaron hacer temas argentinos desde siempre, no es una novedad. Digamos que en ese momento la elección de hacer estos temas, estos que ya presenté, más que todo yo empiezo con el tango, lo primero que hago y después el fútbol, era porque realmente no se conseguían salas para exponer eh, algo así. Yo lo hago desde el primer momento, trato de hacer un cuerpo de obra con temas argentinos, porque lo primero que me choca a mí, como que no me gustaba, es ver tanta gente haciendo obra que no podría haber sido, no sé, de un canadiense, de un australiano, de un norteamericano, o sea, muchos artistas que yo veía, profesores míos de la facultad, y también en Arte Va, o en donde sea, donde estaban las galerías de arte, uno entraba y veía todo, salvando excepciones, y yo hablo el arte de artistas vivos, ¿no? No una cosa, no de artistas ya consagrados. Por ejemplo, Quinquela Martínez es un arte muy argentino, pinta el puerto de Buenos Aires. Pero bueno, salvando excepciones, los artistas vivos hacían un arte que tranquilamente podía ser, no tenía, digamos, eh, una imagen que se reconociera que era de acá. Eh, Ni tampoco salía de la escena argentina. Eh, Era como que continuamente había como un espejo en Norteamérica, un espejo en Europa continuamente. Y después, si ya se había establecido quizás una gran cantidad de artistas haciendo algo parecido, por ejemplo, había un neodadaísmo de los 60, de los 70 en la Argentina muy fuerte, con el Instituto Di Tella, después en los 80 y 90, con el Centro Cultural Rojas, también que es como una especie de rebote del Di Tella, donde hay todo un neodadaísmo de arte conceptual, de la performance, de las instalaciones, del happening, bueno, toda esa movida que era que se había hecho una gran cantidad de artistas haciendo lo mismo, igual era algo como un ambiente que no tenía ningún contacto con el público. O sea, yo notaba eso también. Notaba que no tenía público, que era algo que era como visto desde afuera, era como un espectáculo snob, raro, más, que encima era gratis, porque no había que pagar para ver eso, y lo consumía una clase alta, media alta, que sabía que eso era lo que había que ver porque se parecía a lo que pasaba en París, o en Nueva York, o en Berlín, y bueno, había y era lo que había que ver, pero quizás no había, o sea, había una desconexión con el público, no había público, era como algo también como súper académico, en definitiva. Se había logrado como una academia, aunque supuestamente era algo experimental, y que era experimental en ese momento, pero también era muy académico, muy de un grupo de intelectuales, para intelectuales. O sea, era como que esos artistas hacían arte para los artistas, nada más. Y eso me chocaba. Yo ahora lo entiendo más, porque yo otro día, escuchando, por ejemplo, le hicieron una pregunta a un youtuber que también es crítico de arte, le hacen una pregunta, ¿cómo lograr el éxito en el arte o la aceptación? Claro, el primero dice, bueno, ser aceptado por tus colegas. Y bueno, y después por los críticos, bueno, por un curador, por el museo, entrar al museo. Y claro, tiene un sentido, o sea, todos esos artistas, además que se divertían haciendo eso, porque era algo que quizás les gustaba hacer, no sé.
también el ambiente lo llevaba a hacer ese tipo de arte neodadaísta, y que fue estableciendo lo que hoy en día es un canon. Eh, o sea que entraron en la historia del arte argentino, absolutamente. Y bueno, ellos buscaban quizás una carrera lógica, artística, que es que los artistas te acepten. Después si no pensaban quizás no necesitaban tampoco vender cuadros, ni vender obra, y bueno, era eso lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que entonces yo empecé a hacer algo distinto a eso, empecé a hacer un arte digamos, con una temática, con un concepto muy claro, más conceptual, que en el sentido de no repetir una formalidad experimental, o no seguir una formalidad experimental, como estaba pasando en ese momento, que eran más, era en ese momento todo el arte neodadaísta era experimental acá, aunque era una repetición de que ya se había hecho, era experimental. De hecho, muchas cosas que se hicieron acá, se hicieron antes acá que en Estados Unidos, en Europa, del neodadaísmo. Así que era experimental. Pero yo digamos, mi idea era hacer algo más conceptual y narrativo. Que no me importara tanto experimentar en los formatos y en las formas, sino decir cosas que fueran a una temática eh, argentina, a un pop argentino sería. Porque, digamos, si yo quiero hacer un pop argentino, es poner marcas de comida argentina, como no tiene sentido. O sea, para mí es mucho más pop argentino, como dije en otro documento, una tribuna de fútbol, una jugada de fútbol, porque es una, digamos, una cultura del deporte muy fuerte que hay del fútbol en Argentina. También puede ser retratos de jugadores, el rock nacional también es popular. Bueno, ni hablar la historia, ¿no? La historia argentina, donde nosotros todos, digamos, quizás una imposición de las escuelas primarias y secundarias del siglo XIX, de que viene desde el principio de la historia de la escuela argentina, la escuela eh, estatal argentina. Ahí están la bandera, las figuras, los patriotas, todo eso hay que verlo y es obligación, y nunca cambió con ningún gobierno, ni dictadura, ni ningún signo político, cambió eso. Siempre, de hecho yo fui muchos años profe de primaria y cada acto era riguroso: el 25 de mayo, el 9 de julio, el día de San Martín, de Belgrano, los próceres, las imágenes, y eso es muy pop, porque lo tenemos grabado, y mucho más tenemos grabado eso que quizás como un norteamericano también puede tener todas las marcas de un shopping. Y, y también lo que tenía de interesante hacer la historia argentina es que no se hacía también. Por ejemplo, también es pop en Estados Unidos todo lo que es la bandera de Estados Unidos, lógicamente, y sus próceres y todo. Pero es algo que como que desde el Estado, digamos, se dirige hacia los artistas. De hecho, eh, creo que hasta hay una ley donde se aparece la bandera de Estados Unidos, la película paga menos impuestos. Ahí hay como una lógica, ¿no?, nacional muy fuerte en Estados Unidos, que acá no estaba. De hecho, yo creo que hacer el tango era algo de mal gusto directamente, kitsch, cutre, diría, en España. Y hacer fútbol parecido. Ahora, hacer en la historia argentina era tabú directamente. Había artistas que yo he visto en los 90 hacer algo de historia, pero lo hacían muy por la tangente. No hacían un cabildo, por ejemplo. Ni un 9 de julio, ni un prócer. Es como que la historia del siglo XIX todavía estaba en discusión, y la del siglo XX no había que tocarla, ¿no? De hecho, en mi generación,
la historia del siglo XX no se daba en las escuelas. Yo, yo justamente, yo salgo del... eh, o sea, yo entro a la secundaria con un año de dictadura. Y después sigo toda la secundaria ya en democracia, la democracia de Alfonsín, el primer presidente de democracia. Yo estaba en secundario. Y aunque había una gran apertura en todo sentido, se seguía, los profesores no daban historia, prácticamente no daban historia argentina. Yo no tuve, a mí no me dieron historia del siglo XX en el secundario. Es increíble, hoy se da lo más normal del mundo, en un secundario del siglo XX. No, no se daba el siglo XX, no se daba, no se podía dar. Y aún en democracia, no se tocaba. Llegaba la historia hasta... eh, yo creo que no se daba directamente historia argentina. Se daban, yo no recuerdo que me hubieran dado, no se daba directamente la historia argentina en el secundario, no se daba. Y lo que se daba en la primaria era solamente las fechas patrias. O sea, la historia argentina era imágenes, el cabildo, el retrato de algunos, yo creo que los permitidos eran eh, algunos próceres liberales y los próceres más importantes, los dos más importantes, que es Belgrano y San Martín, que eran los permitidos, y después no se explicaba mucho su pensamiento ni nada. Y bueno, entonces ese también fue un lugar para ir porque era lo que no, lo que había poco también. Yo creo que un poco lo aprendí con el taller, me acuerdo, esta estrategia, no tanto con el OSEGui, porque tuve muy poquito, y aparte el OSEGui era abiertamente internacionalista, yo creo que ese tema ni se le hubiera ocurrido, pero Macchi, que sí, yo creo que hablaba de lo que era de la búsqueda de un arte argentino, era más estratégico, era un escultor que yo fui después, que fue también maestro de Losegui. Bueno, Aurelio Macchi en algunas charlas, así que se daban después de dibujar mucho, porque dibujábamos, pero horas y horas dibujábamos, hacíamos, modelábamos, trabajábamos muy, muy duro, esos jueves que íbamos al taller de Maki, en algunas charlas hablando por ejemplo, de una exposición de Botero, que en ese momento se había dado en Buenos Aires y que se había llenado, o sea, fue una exposición llena de gente, miles de personas, entonces hablando de por qué no pasaba eso con el arte argentino, por qué no había una exposición de un artista argentino que fueran miles de personas. Entonces, hablando un poco con Maki me acuerdo que nos dijo, bueno, pero Botero, primero es un gran dibujante. Yo me acuerdo que él decía, te hace una mano con 3 dedos y no queda mal. Eso es un gran dibujante. Y después otra cosa que me acuerdo que dijo, es que Botero se nota que es colombiano, que es sudamericano, se nota. Se nota en todos los temas son bien, bien de populares colombianos, y que eso es popular. O sea, que era un artista que buscaba lo popular, buscaba el pueblo, buscaba al público, en definitiva. No sé si al pueblo, al público, buscaba al público, un arte que busca al público. Y que eso lo hacía muy popular también y que fuera tanta gente. Porque era un arte que se entendía, que lo entendían todos los niños, entre comillas. Yo creo que no sé si la palabra no es entender, sino como que podían interactuar todos con ese arte, cada uno en la medida de su conocimiento, porque el arte siempre es como una especie de cebolla, ¿no? Que siempre hay una piel nueva para sacar y hay una profundidad en el discurso. Siempre hay muchas formas de entenderlo, y alguien que lee mucho filosofía lo puede entender de una forma, el que lee mucho literatura lo entiende de otra forma, el que lee mucha historia lo va a entender de otra forma, el que lee todo eso lo va a entender todo a la vez, lo va a entender también de otra forma. La persona quizás que tiene mucha imaginación y que no lee tanto, lo entiende de otra forma, que es más por lo formal y el dibujo, como puede ser un niño, lo puede entender también y lo va a disfrutar también. Eh, y bueno, entonces yo creo que por eso la elección primero del tango y del fútbol, y después de la historia argentina, también por eso de que no se hacía, y de las pocas imágenes. De hecho, yo hice muchas imágenes del siglo XXI, ¿no? O sea, el 2001,
Después hice mucho, salté al siglo XIX y casi, fíjense, no hice nada del siglo XX, muy poco, hice retratos de Evita, de, de Alfonsín, de Perón, de, bueno, el Che Guevara, pero después retratos, no hice escenas. Hice las escenas son de las guerras de independencia, las guerras de civil argentina del siglo XIX y salté. O sea, todavía me cuesta a mí hacer cosas que ahora estoy intentando hacer, algunas escenas del siglo XX. Porque son un poco, que están dentro de nuestra cultura, que es muy difícil, yo creo que todos los países lo tienen, todos los países tienen esas batallas culturales, y no tan culturales, a veces son batallas directamente, ¿no? De, digamos, de distintas clases sociales o de distintos lugares, se ven las cosas de una forma o de otra, y hay como una batalla ahí por la historia también. Las imágenes son importantes para la historia. Las imágenes en realidad son importantes para cualquier tipo de discurso. Entonces, quizás era algo donde los artistas no se quieren meter o no. eh, eh, o sí, o hay miedo de meterse en esos temas históricos o políticos, más bien histórico, porque yo estoy haciendo la historia, no tengo una postura claramente política, ni quiero buscar, no quiero hacer una cosa panfletaria ni nada, sino algo de imágenes del país. Pero bueno, yo entiendo que sí, que son temas más, muy poco tocados en artistas argentinos, cosa que es muy tocado en artistas de otro país. O sea, cualquier país, de los muy admirados por nuestra cultura y nuestros artistas, tocan los temas de la historia de su país sin ningún problema, y cada vez más. Cada vez más los artistas un poco juegan con la historia, no solamente la historia del arte de su país, sino con la historia de su país. Y ni hablar en Estados Unidos, pero es muy común la cantidad de artistas que hacen retratos de Lincoln, de Washington, que son artistas pop, y son artistas pop o surrealistas, o pop surrealistas, y continuamente lo vemos, y es lo más normal del mundo, nadie se asusta, pero acá todavía se ve como algo político, como algo que es en Latinoamérica pasa. De hecho, hace poco escuchaba una crítica de arte mexicana que decía, no se puede hacer arte con el retrato de un político porque después ese político entra en descrédito, o una figura histórica entra en descrédito, y entonces no va a servir más esa pintura. Y la pintura, en realidad, si es buena, va a seguir su vida de pintura, no tiene nada que ver a quién retrata, porque entonces la Mona Lisa hubiera perdido vigencia, porque estaba retratando a una figura en su momento pública, era como una especie de figura, se sabe que era una figura pública de ese momento, que era muy famosa, que es un retrato que hace Leonardo da Vinci, y si hoy en día uno se olvidó de quién era. Uno lo puede buscar, lo puede ahí, la historia, se sabe, se supone que es una persona, o que es la esposa de tal persona, de tal duque, de esto, o de tal figura importante, pero la pintura es más importante que esa persona, porque esa persona, de hecho, si sabemos que existió, es al revés, sabemos que existió esa figura que en ese momento era famosa, famosa por su belleza, o famosa, no sé, porque había tenido un gran casamiento importantísimo y fue noticia en todo el mundo, o lo que sea, como pasa ahora, las figuras famosas son así, son famosas porque hacen un casamiento muy lujoso, o lo que sea. Bueno, de hecho, las figuras hoy en día famosas realmente son más famosas que los artistas. Ahora, los artistas plásticos por lo menos. Ahora, ese cuadro, en realidad es al revés. Nosotros conocemos la historia de esa figura
de esa época, del 1500, gracias al cuadro. No es que, no es que, que esa persona se olvidó y se olvidó en la Gioconda. Todo lo contrario. O sea, porque el cuadro, si es bueno, va a seguir y si no, no. O sea, no. no eh, aparte, la historia con el tiempo no se niega. Puede ser que en lo cercano una necesidad de un crecimiento del país, quizás a veces países adolescentes como los latinoamericanos, que son muy jóvenes, eh, necesiten olvidar una historia reciente o cambian mucho la forma de ver la historia. Bueno, yo imagino que pasa en todos los países, pero con la historia, con el tiempo, esa historia va, cada cosa que pasó va a tener su lugar, no va a ser olvidada o tapada, o por lo menos es lo que uno piensa, que no pasa eso. Con el tiempo se ve de otra forma la historia y los sucesos, y bueno, y las imágenes de los artistas son imágenes, como bueno, que hoy en día hay un montón de imágenes fotográficas también, no hace falta que los artistas hagamos una imagen sobre la historia, pero sí quizás una interpretación de la historia. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, en los 90, volviendo a las anécdotas de los 90, que yo tengo dos anécdotas que yo ya las habré dicho en los anteriores documentos. Me acuerdo que yo quise entrar, ya tenía un cuerpo de obra que no sé si era de tango o era de gente del barrio, ya tenía una búsqueda que era así de imágenes más de la calle, puede ser gente del barrio, puede ser o la de tango o las dos, quizás. Tenía, en ese momento no había internet, internet estaba en pañales y estoy hablando de los años 97, que bueno, yo ya tenía algunas imágenes, yo creo que era más gente del barrio lo que había hecho y algunas imágenes de paisajes de ciudades, serían estas. Ahí vamos a mostrar, ya que estamos acá, imágenes así como estas, que eran figuritas así de personajes así, estas son más recientes, pero bueno, así personajes que caminando, figuritas así de la calle, estas son más recientes, pero una cosa así, medio, una, figuras que yo hacía por ahí con un toque muy más expresionista. Acá le estoy metiendo algunas cosas vanguardistas, pero eran más expresionistas, como puede ser, sí, como estas, por ejemplo, como puede ser esta. Yo ya hacía estas figuritas así, no exactamente esta, porque esta la hice hace poco, bueno, esta puede ser una cosa así, yo seguramente llevé fotos así de esto, estas figuritas que yo hacía más expresionistas, era más caricatura, de figuras de la calle que yo dibujaba, de personajes de la calle y también quizás los paisajes de ciudades más expresionistas que yo hacía, tipo como estos. Habrían llevado fotos así, me acuerdo. Y fui al Centro Cultural Rojas, que en ese momento estaba muy de moda y yo hacía cosas así, como estas, tipo así. Figuras así, paisajes de ciudades así, medio imaginarias, ciudades así, pero también medio como pueblitos así, medio con algún estilo medio expresionista y medio Van Gogh, pero pueblitos que serían de la Argentina, ¿no? Así con su catedral, puede ser también esta catedral podría ser la de La Plata, que hace poquito le habían puesto las torres, esto podría ser de La Plata, podría ser como un paisaje de La Plata, así la catedral y las Ramblas, que están, la catedral está de frente a una plaza muy, muy grande, que se llama Plaza Moreno. No, me acuerdo que en el Centro Cultural Roja me recibe una chica muy jovencita, yo tendría ahí en ese momento 28 años, 27 años, y una chica que tendría 20, que para mí me pareció, después lo tengo en la memoria como si tuviera 15 o 20. Me acuerdo que ve la carpeta y me veo como diciendo, no, pero ¿querés que te diga algo? No se rió, pero me dijo, ¿querés que te diga algo? No, esto no, esto, eh, vos tenés que ir a algún taller,
porque como que no, que me trató como que era una persona que recién estaba, que, que, que recién, que no había pasado por ningún, como que era un aficionado, yo ya era licenciado, había pasado por taller de Maki, que era uno de los talleres más serios que había en ese momento en Buenos Aires. Y yo, bueno, me quedé y digo, bueno, está bien, pero veo que me alegré un poco que me dijera eso, porque quizás yo buscaba con lo que hacía es eso, ser rechazado por esos lugares de moda. Entonces, quizás ese rechazo tan rápido, con tanta seguridad, por eso si yo hubiera llevado una cosa más neodadaísta, objetos y todo por ahí, hubiera pasado esa primer juez que había en el centro cultural. Fíjense qué seriedad el Centro Cultural Rojas, que había una chica muy jovencita que era la que te hacía el primer filtro, ¿no? Que yo creo que ni había pasado por ninguna facultad ni nada, no sé de dónde quién era, no sé por qué estaba ahí. Seguramente era un primer año de alguna facultad de Buenos Aires de arte. Y bueno, pero yo en el momento sí es chocante, pero te sentís como que estoy haciendo algo que es lo que toca hacer, porque yo para hacer algo diferente tengo que tener rápidamente un rechazo del lugar de moda. Entonces de alguna forma me sentí bien también. Lo mismo me pasó, bueno, en el Centro Cultural Borges también, que era, bueno, una señora grande, todo lo contrario, no era muy tan jovencita, sino mucho más grande que yo. En ese momento no sé qué edad tendría, pero bueno, que era el filtro del Borges, que el Borges era un poco, no sé ahora cómo es, pero un poco estaba entre lo comercial y lo más museístico, te digo, de galería de museo. Estaba medio entre el centro cultural y algo de galería o de alquilaparedes. Estaba siempre entre los dos lados. No sé ahora, en ese momento era así. Entonces, eh, me acuerdo que también llevé algo así, pero no eran estas, eran de tango, que yo ya lo conté eso en otro documento, eran de tango. A ver si vamos a ver las de tango. Eran, sí, así, algunas fotos, que era todo fotos, eran fotos sobre unos cartones, esos eran los dossier que hacíamos nosotros, lo que con los recursos mínimos sacábamos fotos nosotros, le hacíamos, después la revelábamos, no había nada digital, revelábamos las fotos y después se recortaba, lo sacábamos lo más derechito posible, porque fíjense que no había computadora, nada. Había que recortar esas fotos y salían como salían medias torcidas, uno tenía que recortar y encuadrarla. Entonces no salía exactamente tampoco como estas que se pueden modificar con la foto y sale exactamente el cuadro. De hecho, es lo que yo hago mucho porque yo, como estoy haciendo pósters y trabajo mucho con lo digital y con la reproducción, es algo que hago todos los días, que con la computadora lograr el mismo cuadro en digital. En ese momento no se podía. Sacabas la foto y tenías que recortarla, no había computadora, no había nada. O recién teníamos computadora, pero no hacíamos ese trabajo. No se podía hacer porque no estaba la forma de poder. Después sí sacábamos fotocopias a color, pero no era lo mismo que una foto, de una reproducción fotográfica. O sea, era otro mundo, digamos. Y yo me acuerdo que esa señora del Centro Cultural Borges me dio como que ya directamente casi que se me ríe en la cara, pues diciendo, no, pero esto es muy comercial. Y yo un poco le decía, pues yo ya estaba vendiendo cuadros, y le decía, sí, pero bueno, pero esto yo los vendo, como diciendo, "No, hay gente que le interesa, no es que va a ser, ¿no? que a la gente le va a interesar, eso es lo que quise decir, como que le va a interesar una exposición, que va a haber público para esos cuadros. Y me acuerdo que se rió más todavía, como diciendo, ¿qué me interesa? O sea, no me lo dijo, pero me veo como que con la cara me estaba diciendo, ¿qué me interesa que vaya al público? Yo no me interesa, o sea, yo elijo la obra que me parece que es la actual. No va, esto no va, no va, esto no va. Y bueno, yo después yo lo conté mejor en otro documento,
Pero bueno, también sentí, yo lo que quiero contar es esto, que yo sentía un triunfo cuando me dice que no, así tan rápido, porque yo buscaba eso al final, buscaba, yendo hacia el otro lado, que iba, digamos, el sistema artístico, buscaba hacer algo diferente. O sea, tenía un proyecto muy a futuro, muy a futuro. O sea, tenía un proyecto que iba a tener frutos, pero 20 años después, 15 años después. Eh, y bueno, sí, así empezó todas estas series, buscando, como yo digo, un pop, un arte popular, primero con el tango, con el fútbol, también, con el fútbol. Eh, También yo me acuerdo que Maki, cuando hablábamos, ¿qué sería el arte argentino? Siguiendo esa, no sé si fue el mismo día, hablando de la exposición de Botero, y que Botero se le notaba eran el paisaje colombiano, de las ciudades colombianas, se notaba los personajes de Colombia, y eso a mí es lo que me lleva a ser gente del barrio, y también el maestro nos dice, no sé si hablaba yo conmigo solo, no hablaba con mucho, no me acuerdo. Me acuerdo que dice, bueno, pero todavía se puede hacer mucho con el fútbol argentino, las tribunas son únicas, o sea, la forma del público argentino no es el mismo que en Europa, es cierto. Y bueno, ahí salen un poco las tribunas, con el tiempo salen las tribunas y los gestos de la tribuna, del tipo que va a la tribuna, de los hinchas, del fútbol. Y me acuerdo también otra cosa que dijo, que eso ya me costó más, porque yo no era, digamos, yo era más de ciudad, pero me acuerdo que también dijo otro ejemplo, que los caballos argentinos caminaban distinto que los caballos europeos, tienen otro caminata, y él justamente era una búsqueda de él, porque él sí hacía caballos, hacía muchos caballos, y él decía eso, que digamos, el caminar del caballo argentino era otro, tenía otro compás, caminaba de otra forma, tenían otro andar, que era distinto, era otro animal. Entonces eso también se puede dibujar de otra forma, tiene otro andar. Entonces va a salir sí o sí algo distinto. También era un poco que yo ya lo expliqué en los anteriores documentos, lo que yo un poco me decían mis maestros, o sea, estudiar la naturaleza y de ahí hacer una abstracción, o lo que sea, puede ser figuración. Ellos hacían abstracción, tanto Maki como Elosegui hacían abstracción de la naturaleza. Yo ya lo dije en los anteriores documentos, era una especie de vanguardia, de clasicismo de la vanguardia semi-abstracta, del cubismo sería. Yo creo que era el cubismo lo que ellos daban. De hecho, habían estudiado con un artista cubista muy, muy famoso en ese momento, que tenía un taller, los dos habían pasado por un taller en París, de un artista cubista, así que me parece que sí, que la cosa venía de ahí. Desde ahí salían un poco, ellos ya tenían dentro de ese librito, y con eso ya tenían la forma moderna de dar clases en la Argentina, ¿no? Bueno, en la Facultad de Bellas Artes o en el taller. Maki ya había pasado por Bellas Artes de La Plata, pero ya tenía su propio taller. Y bueno, vamos a costumbres argentinas. Y bueno, con esos dos rechazos que tuve en esas dos galerías, en esas dos salas, que para mí eran lo máximo de ese momento, que era el Centro Cultural Rojas y el Centro Cultural Borges, que era donde pasaba la historia del arte en ese momento, de los artistas jóvenes, y de hecho hoy en día se da como ya el arte de los 80 y de los 90 es ese, ¿no? Está ya metido, todos los historiadores argentinos hablan de que que eso sería el arte oficial argentino, por ahí pasa la historia. O sea que estaba bien que yo quisiera, yo intenté que me aceptaran o que vieran mi obra, pero también me hicieron un favor, porque quizás hubiera perdido mucho tiempo. Si yo hacía un arte muy parecido al que ellos hacían, hubiera perdido mucho tiempo y no hubiera profundizado estas teorías que yo tenía, que eran, por un lado, buscar hacer un pop argentino, pero realmente argentino.
buscando imágenes populares argentinas, ¿no? No hacer un pop argentino y, como yo digo, haciendo una marca de sopa argentina, o haciendo una figura retrato de una actriz argentina, cosa que también lo hice, o sea, porque hice, por ejemplo, rock nacional. Pero yo busqué más a la cultura popular, me fui hacia la cultura popular, no solamente una figura popular como Andy Warhol que hace a Marilyn Monroe o a Elvis, sino hacia intentar la cultura. Warhol también busca la cultura popular norteamericana. Yo también traté de ir hacia la cultura popular argentina, donde gran parte de la cultura popular argentina es la historia argentina también. Entonces también me metí y aparte, mejor si no estaba poco eso hecho, porque yo creo que cuando hay una cosa que está poco dibujada, poco representada, también te da un lugar de más exposición. O sea que también hay que ir para ese lado. Es un poco lo que a mí me enseñó, me acuerdo, que el que era muy estratega era Macchi, Aurelio Macchi, el que hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo me acuerdo que con el Oseguí no llegué a hablar de eso. Con él tuve un año y medio, y más que todo dibujábamos y hablaba un poco de dibujo, pero no de una estrategia como artista, ¿no? De qué hacer, qué dibujar, qué temas tocar, qué hacer, experimental o ser más narrativo. Bueno, yo soy narrativo y conceptual, o sea, busco un concepto, el concepto de lo popular, de buscar imágenes populares y recrearlas y jugar con eso, pero buscando también un público, buscando al público, que rebote en el público. Eh, bueno, de hecho, están, yo creo que todas las imágenes estas han tenido mucho rebote en el público, muchas exposiciones que directamente no las tuve que buscar yo, sino que me han llamado para exponer. O también las imágenes se van haciendo conocidas, las de los cabildos. Me acuerdo que este año también, por ejemplo, como una anécdota, usaron imágenes del cabildo de San Martín para las efemérides en Telam, que es un sitio de mucho prestigio, es una agencia nacional. eh, y bueno, un poco se está, digamos, por un lado, la idea de hacer el arte, y por otro lado, la idea de que rebote. Hacer dos cosas, o sea, hacer algo que, digamos, que ir en contra de lo que se estaba haciendo. Esto estoy hablando siempre en los 90, me estoy situando. No digo que ahora no se esté haciendo, sino que en ese momento no se hacía. Y yo sigo con esa serie, la sigo desarrollando. Fíjense que todas estas series tienen cientos de cuadros. O sea, yo inicio ese camino, por eso en otro documento hablo del laberinto, inicio son pasillos largos del laberinto, que todavía los estoy transitando, que no llegué a la pared, porque siento que no me repito. Yo ya hablé, el documento del laberinto, hablo de eso, que la pared de los pasillos del laberinto es cuando te repetís. Yo siento, por ejemplo, que por ejemplo, en la historia argentina, yo estoy logrando las dos cosas. Hacer algo eh, que no se hacía tanto, ir por ese camino, por lo menos en ese momento. Ahora es posible que sí, que cada vez se haga más, porque bueno, también cuando ven que te están dando bolilla, quizás haya otros artistas que van por ese lado, o sea, puede ser que se empiece a ver más arte histórico, más que antes, no solamente por lo que hago yo, sino por lo que hacen otros, ¿no? Pero también que llegue al público. Yo creo que esas dos cosas eran un poco lo que yo quería y se está cumpliendo. ¿Eh? Más que todo, yo creo que la que se está cumpliendo es con la serie esta, Historia de Argentina. Eh, Quizás porque ya siguen habiendo pocos que hacen la historia argentina, pocos artistas. No tanto en la de tango, en la de fútbol, se ve. En la de fútbol ya hay demasiado registro de imagen, aunque sea fotográfica, periodística. Es mucho registro de lo que hay, quizás sea una gran competencia la foto periodística para un artista. Entonces, como que
tiene su rebote, más que todo, yo me acuerdo, yo siempre, a todos los mundiales siempre hay alguien que me ofrece algo, o que está cerca, o siempre hay algo. La última fue, bueno, la exposición en el Museo River de Buenos Aires, que me ofrecieron hacer también una pelota. A ver, voy a mostrar, ya que estamos, voy a mostrar esa, a ver, la intervención. La última de fútbol fue esa, hacer esta pelota de fútbol, que es bueno, es un periodista que me convoca, bueno, ya hablé de esta exposición, pero esta fue, digamos, cosas que surgen cuando uno hace una serie también con seriedad, ¿no? No es que yo eh, hago un solo cuadro para probar, hago un cuadro y de fútbol, sino que son cientos de cuadros hechos durante muchos años, son series de que siguen y siguen y siguen. Y entonces, bueno, van teniendo su rebote en el sistema cultural. No digamos sistema cultural artístico, sistema cultural. Se llegó a un museo, esta fue expuesta en el Museo River, después hizo varias giras, me acuerdo que es un periodista con muchas ganas, y él fue un poco el curador, y lo llevó por todos lados, hizo en México, en Alemania, después también estaba bajo el patrocinio del Museo del Holocausto de Buenos Aires, también no sé si está ahí, en este momento hay una sala especial para esta exposición, o sea, pero bueno, la invitación, ¿cómo surge? Porque ven un trabajo de muchos años y muy serio, de mucha obra. O sea que hay un rebote en lo que es el sistema artístico, el sistema cultural, en el sistema mediático también, y también hay un rebote de público, porque son obras que tienen, digamos, pedidos, tanto la de histórica como la de fútbol, la de tango, son obras que también he tenido posibilidades de que el taller también mantenga todo este esfuerzo en forma económica, porque si no es imposible, ¿no? No es que yo estoy becado por el CONICET, o estoy becado por la universidad de no sé de dónde, sino que yo es todo, también tengo que pensar o sea, los artistas somos productores de objetos y tenemos que pensar en venderlos también. O sea, es desde la historia, desde el principio de la historia que es así. O sea, entonces también eso da la posibilidad de tener más tiempo para hacer más obra. Así que también con estas series, las series de esta búsqueda de pop argentino, que yo llamé Costumbres Argentinas, que son varias, también tienen su lado comercial, que, que hoy en día no es solamente de originales, porque no es que vende todos los días originales, sino que es mucho hay de copias, de pósters, de prints, eso sí se vende diariamente, que quizás es también parte de la búsqueda de lo popular. O sea, que sea popular es vender grabados, no vender originales, porque no es popular, o sea, eh, ¿quién puede comprar un original? Es alguien de clase media alta o el que tenga un resto económico, porque, o sea, los precios son, hoy en día, del arte, en mayoría de los artistas, no son altos, más que todo artistas muy prolíficos, yo tengo un montón de obra, no son altos, pero en general la gente, en general, es más accesible que compre un póster. Y es más popular, porque ahí sí realmente cualquiera, yo creo que un niño que ahorra un poquito compra un póster o una remera. No hace falta ni que sea ni clase media ni ninguna clase, o sea, cualquier fan compra una remera, un póster, y bueno, quizás eso también es otra de las consignas que yo tenía en ese momento. Era hacer un arte que no fuera demasiado elevado económicamente para poder venderle a la gente común, hacer arte para gente común, hacer arte, para eso busqué los temas populares,
tratar de repetir lo que se hizo en Estados Unidos con el pop art, buscar lo popular y hacer un arte popular, con los elementos que me da lo académico, que yo había estudiado, porque yo tuve una academia modernista, y bueno, yo tenía eso, y con eso pude trabajar. Bueno, un poco yo creo que este documento era para redondear ese tema, el tema del pop, de buscar lo popular argentino, vamos a decir, no pop, sino lo popular argentino, y lograr todas esas metas, ¿no? Llegar al público con los temas, con las imágenes, también poder vender. Entonces, para eso también empecé a hacer arte para, para la reproducción, también no solamente para el original, sino para lograr reproducciones en remeras, en pósters, en print, con distintas editoriales del mundo, porque casi todas, o sea, todas en realidad, no tengo ninguna argentina, son todas que están en Estados Unidos, en Europa, en China, son todas editoriales que están, que hacen ropa, que hacen pósters por todos lados, que también eso yo creo que fue una gran ayuda de los últimos años para lograr lo otro también, que es que se consuma, no solamente que se consuma a nivel internet, que lo vean y que algunos quizás hasta hacen una fotocopia con tu imagen y listo, sino que se consuma en una obra de calidad, en una print de calidad, en una remera con una impresión de calidad, hecha por una editorial de alto nivel de calidad. Las print, por ejemplo, son hechas por máquinas a 12 colores, digamos, que perduran el tiempo, con hojas libres de ácido, todo con, imagínense, con los niveles que hay en Europa, en Estados Unidos de impresión, o sea, de altísima calidad. Hoy en día todavía no hay algo así en Argentina, que yo por lo menos pueda trabajar o no lo conozco todavía. Yo creo que en algún momento va a aparecer alguna empresa así también que sea confiable y que pueda trabajar también de la misma forma en Argentina, para lograr, o sea, algunas empresas de estas llegan a vender en Argentina, pero con montos muy altos quizás, porque como venden en dólares fuera del país, todo eso genera logísticamente y por la moneda, digamos, algo que no se corresponde con el nivel de precios que tienen en sus países. Por, por todo justamente. O sea, una cosa que se imprime en Alemania y que hay que traerla desde Alemania hasta acá, se encarece mucho. Quizás eso mismo para un alemán es algo muy accesible y desde acá es algo como demasiado caro. Quizá por eso en algún momento espero que surja una empresa de ese nivel de impresión, de remeras y en pósters en Argentina o en Latinoamérica. Eso estaría bueno también. Bueno, me parece que hasta acá está bien el documento. Espero que se haya redondeado un poco lo que yo quería decir, o quizás lo hice más, se entiende menos, pero bueno, bueno, espero que les haya gustado. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Hasta la próxima.